tardes a todos, siendo las 5 de la tarde hora centro en Estados Unidos. Vamos a dar comienzo a una nueva teleconferencia del International Teleconference Program. Y para esta oportunidad hemos convocado al doctor Carlos Zamora, quien es profesor de radiología. Doctor Zamora es oriundo de Guatemala, donde recibió su grado de médico de la Universidad de San Carlos en Guatemala y recibió su doctorado en la Universidad de Kobe, Japón. El doctor Zamora completó su residencia en diagnóstico por imágenes y 2 años de fellowship de neuroradiología en el Johns Hopkins Hospital en Estados Unidos y actualmente se desempeña como jefe de división de neuroradiología del Departamento de Radiología de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Carolina del Norte, y es director médico de TC y Resonancia Magnética, Centro de Investigación Biomédica e Imágenes de la Universidad Nacional de la Universidad de Carolina del Norte. Y en el día de la fecha nos hablará acerca de los tumores celares y paracelares. Bienvenido, doctor Zamora, y adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias, Carlos. Es un placer para mí estar con ustedes. Buenas tardes y buenas noches, depende de dónde se están conectando. Pues vamos a hablar entonces de imagenología de tumores celares y paracelares. Esta es un área que es difícil de evaluar porque es un área relativamente pequeña. Hay muchas estructuras anatómicas críticas, importantes, neurovasculares. Entonces, mi intención es durante esta plática que abordemos algo de las características malignas y benignas de algunos tumores de la región celar y paracelar. Vamos a ver utilidad de diferentes secuencias, especialmente aquellas que son altamente ponderadas en T2. Y vamos a ver también algunas variantes anatómicas, o las llamadas pitfalls o trampas diagnósticas, algunas lesiones congénitas que nos pueden causar problema en la diferenciación diagnóstica. Y comenzando de una manera muy sencilla, muy simple en embriología pituitaria para tratar de entender por qué algunas de estas lesiones ocurren donde ellas ocurren, vamos a ver este diagrama. Aquí lo que ustedes ven es el diencéfalo primitivo alrededor de la tercera semana de desarrollo embrionario, que lo ven ustedes aquí de color gris, en donde se empieza a formar una invaginación hacia la cavidad oral primitiva que está marcada aquí en naranja, que forma otra invaginación. Esto empieza a formar una bolsa, que es la bolsa de Rathke. Esa bolsa eventualmente se separa de la cavidad oral primitiva y lo que es el diencéfalo llega a formar el infundíbulo de la pituitaria. Y este saco que se separa de la cavidad oral primitiva se empieza a llenar de adelante hacia atrás y forma la mayor parte de la glándula pituitaria. Y la glándula pituitaria anterior y la glándula pituitaria posterior, que es parte del sistema nervioso central o el diencéfalo. Entonces ustedes terminan con algo así. La mayor parte de la glándula pituitaria anterior va a ser la llamada pars distalis, es la parte principal donde se forma la mayoría de adenomas. Tenemos la pars intermedia de la parte de atrás, que es la pared posterior de ese saco que degenera eventualmente, y tenemos una pequeña par tuberalis. Entonces vamos a revisitar esta imagen después cuando hablemos de diferentes lesiones, para entender por qué ellas ocurren donde ellas ocurren. Y bueno, como muchas cosas en neuroradiología, en imagenología de la base del cráneo, del cuello, la tomografía y la resonancia van a tener a veces funciones complementarias. Aquí la tomografía en la base del cráneo nos va a ser muy útil para evaluar patrones finos de hueso, la estructura ósea. Vamos a necesitar tener imágenes delgadas con reconstrucciones coronales principalmente y también reconstrucciones en algoritmo óseo para poder ver ese detalle fino y también algoritmo de tejido blando para poder ver los tejidos del espacio masticador y espacios adyacentes a la base del cráneo. Y la resonancia nos va a ayudar nosotros a identificar más la extensión de las lesiones, nos va a dar una mejor diferenciación tisular, vamos a tener diferentes secuencias que nos van a dar información útil en diferentes patologías. Y también va a ser muy importante para definir la diseminación perineural de algunos de estos tumores de la base del cráneo. Lo que ustedes ven aquí es una imagen altamente pesada en T2 después de la administración de contraste. Lo que nosotros usamos es el CIS. Ustedes también pueden usar Fiesta C, que es una secuencia análoga dependiendo del proveedor que ustedes tengan. Y como ustedes ven aquí,
a pesar de ser una imagen una secuencia que es altamente ponderada en T2, tiene también características T1, por lo cual ustedes van a ver realce después de la administración de contraste. Y por esa misma razón, ustedes ven aquí que hay realce del seno cavernoso. De lo contrario, si ustedes no dan contraste, toda esta región se mira oscura y ustedes no van a poder tener diferenciación. Pero por ese realce de contraste, ustedes pueden tener una gran caracterización de las estructuras. Pueden ustedes ver aquí el realce de la glándula pituitaria y los pares craneales, cuando entran dentro del seno cavernoso, ustedes los pueden observar en función al contraste del seno cavernoso que rodea al par craneal. Aquí pueden ver ustedes el tercer par craneal, la primera y la segunda ramas del quinto par. La tercera rama ya ha salido hacia abajo a través del foramen oval. Y aquí ustedes pueden ver el sexto par craneal, que es el único par que pasa a través del centro del seno cavernoso. Si ustedes observan, los otros pasan en el borde del seno cavernoso pegados a la dura. El cuarto par no lo muestro aquí porque es muy delgado, es muy difícil de ver. Aquí tenemos una imagen coronal de otro paciente, donde ustedes pueden ver también aquí detalles como el diafragma de la cela, el seno intercavernoso. Aquí tenemos una imagen parasagital oblicua, en donde ustedes pueden ver, esto es anterior, esto es posterior. Aquí ven parte de la porción cisternal del nervio trigémino. Aquí ven el ganglio del nervio trigémino. Ustedes pueden observar las tres distintas ramas del nervio trigémino, y la razón por la que ustedes las pueden observar en sus forámenes de salida es porque ustedes tienen realce de contraste de un plexo venoso que rodea al nervio. Entonces podemos conseguir una gran cantidad de detalle. Y aquí, para muestra de una patología, tenemos un paciente que tiene un meningioma en el lado derecho. Esta es una imagen coronal. Ven ustedes el realce normal homogéneo del seno cavernoso. Ustedes ven aquí que hay una masa que realza un poco menos que el seno cavernoso, y esa masa invade el seno cavernoso del lado derecho. Vean ustedes cómo envuelve parcialmente la arteria carótida interna, que está disminuida de tamaño en comparación con el otro lado, que es de tamaño normal. Y ustedes pueden ver el grado de envolvimiento de los pares craneales. Aquí tenemos el tercer par, aquí tenemos la primera y segunda rama del quinto par, y aquí tenemos el sexto par. Así que si ustedes tienen una imagen de altamente ponderada en T2 después de administración de contraste, si ustedes no están administrando contraste, yo los exhorto a que lo hagan porque pueden tener una excelente caracterización diagnóstica. Ahora, en tomografía habíamos mencionado que es muy buena para el detalle óseo, y a veces podemos hacer ciertos descubrimientos, ciertos hallazgos por hallazgos indirectos. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con una imagen coronal en donde ustedes pueden ver el canal óptico del lado izquierdo y el proceso clinoideo anterior, que tiene algo de hiperostosis. Entonces eso nos hace sospechar que posiblemente puede haber una masa acá. Hacemos una resonancia y pueden ver ustedes el meningioma, que frecuentemente está asociado a la presencia de hiperostosis. Y tenemos otro caso en donde ustedes lo que ven en la tomografía es no solamente hiperostosis, pero si ustedes hacen una línea en donde esperarían tener el plano esfenoidal, ustedes ven que el seno está elevado más allá de esa línea. Está como que jalado hacia adentro del espacio intracraneal, y esto es lo llamado pneumosinus dilatans, que el seno como que se contrae hacia el tumor. Es característico de los meningiomas. Es otro hallazgo que ustedes pueden observar, y es relativamente frecuente en meningiomas que ustedes observan en esta área. Aquí tenemos otra imagen cis sagital altamente ponderada en T2. Nos ayuda a observar la glándula pituitaria. Y otro hallazgo importante es observar cómo ustedes ven que el receso infundibular que tenemos aquí, el infundíbulo, va a ir disminuyendo de tamaño a medida que se acerca a la glándula pituitaria. Eso es otro hallazgo importante, y nos ayuda también a observar bien el quiasma óptico y el proceso supraquiasmático. Aquí tenemos una imagen T1 sin contraste, donde podemos ver bien la diferenciación entre la glándula anterior, la pituitaria anterior, y la glándula posterior, que es brillante. Se piensa que es por la presencia de gránulos secretores de vasopresina. Y ustedes van a ver esa diferenciación, que la glándula anterior es oscura y la glándula posterior es brillante en las imágenes T1 sin contraste. Pero no es así en pacientes muy pequeños. Aquí tenemos pacientes neonatos, estos son meses de edad,
y ustedes observan que si miran la señal de intensidad de la glándula anterior, durante los primeros 2 a 3 meses es bastante alta. Después de los 2 a 3 meses cae significativamente hasta que ustedes van a tener ese contraste que les mencioné anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente neonato de 11 días, en donde ustedes ven que la glándula anterior es bastante brillante. Y a medida que el bebé crece, pues va aumentando esa diferenciación entre la glándula anterior y la glándula posterior. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Tenemos un paciente con una glándula pituitaria que se ve bastante pequeña y no vemos aquí el infundíbulo muy bien. Vemos una pequeña lesión aquí en la parte superior del infundíbulo que es brillante en T1. Esta es una imagen sin contraste. Como ustedes pueden determinar que no hay realce de la mucosa nasal o nasofaringia. Y aquí tenemos otro caso de un paciente diferente en donde ustedes no observan un infundíbulo y pueden ver aquí que el quiasma óptico y los nervios prequiasmáticos están bastante pequeños. Esto es lo que se llama una hipoplasia optoinfundibular. Y lo que ustedes están viendo aquí es que hay una ectopia de la glándula posterior. Y esto no debe confundirse con otras patologías. Es una ectopia de la glándula posterior y es una de las causas más importantes de enanismo pituitario o hipofisiario. Y aquí podemos ver ustedes que es bastante pequeña la glándula. El rango de tamaños es bastante variable y aumenta cuando la persona llega a la pubertad, especialmente en personas de sexo femenino. Pero ven ustedes aquí que menos de 3, 2 milímetros es bastante pequeña. Generalmente no la medimos, pero sí hay algunas mediciones normativas que ustedes pueden utilizar. Ahora comparen ese caso anterior con este caso, en donde ustedes lo que observan aquí es otra masa pequeña que es brillante. Arriba, en la parte de arriba y posterior de la pituitaria, aquí tenemos otra lesión adicional y la pueden observar ustedes en esta imagen coronal T1 sin contraste. Esta también es sin contraste y desaparece la imagen con saturación grasa. Entonces, esto es un lipoma. Es una lesión que se ve similar a la anterior, pero aquí la glándula posterior, la neuriposis, está aquí atrás. Esta pequeñita que ven ustedes acá, lo que tenemos aquí es un lipoma. Esa es una lesión que no hay que tratar, simplemente está ahí, no se reseca y no se le da otro tipo de tratamiento. Ahora, habíamos visto esta imagen anterior en donde habíamos hablado que la glándula anterior se forma de una bolsa. Esa bolsa crece, se llena de células de adelante hacia atrás y la parte anterior es la pars distalis. La pared posterior es la pars intermedia que degenera y entre esas dos queda un surco, un espacio potencial que es el llamado surco de Rath. Y con eso en mente pueden ver ustedes este caso en donde ustedes tienen la pars distalis, que es esa parte anterior más prominente que está desplazada. Y aquí atrás tenemos la pars intermedia. Y en medio de esos dos tenemos una lesión que es brillante en T1. Y pueden observar que esta también es una imagen sagital T1 sin contraste, en donde no hay captación de contraste en la mucosa nasal. Entonces tenemos una imagen brillante en medio de la pars distalis y la pars intermedia, y atrás de esas dos tenemos la neurihipófisis que es brillante en T1. Entonces ustedes ya pueden reconocer con esto la localización característica de un quiste de la hendidura de Rath, que es una localización bastante característica, aunque con frecuencia pueden extenderse en la región supracelular también. Estos son lesiones benignas. Lo más importante es quizás reconocerlos y no confundirlos con otra patología. La señal de intensidad puede ser variable dependiendo del contenido de proteína que éstas tengan. La mayoría van a ser supracelares o intracelares y pueden ser hiperintensos o hipointensos en T1 o en T2 dependiendo de la cantidad de proteína que ellas tengan, pero lo importante es que no debe haber realce y no debe haber calcificación. Aquí tenemos otro caso relativamente característico que en la imagen sagital ustedes pueden ver que se ve similar al caso anterior, en donde ven ustedes la pars distalis desplazada anteriormente, ven aquí la pars intermedia, que es esta línea oscura en la parte de atrás. Aquí hasta atrás está la neurohipófisis y en el centro ven ustedes dos esa lesión que es T1 hiperintensa, que es el quiste de la hendidura de Rathke. Y otro hallazgo bastante característico es la presencia o la forma de lo que parece un boomerang en la imagen axial, como ustedes pueden ver acá. Para el tamaño de la lesión, es una lesión que con frecuencia se extiende hacia los lados.
de la región celular, de la cía, entre la pituitaria, ¿no? A veces no crece a manera de masa tanto redonda, sino que se va hacia los lados. Esa es una apariencia bastante característica. Eso es otra apariencia bastante característica de un quiste de Rathke, en donde ustedes pueden ver que hay un nódulo que es brillante en T1, en la imagen coronal, bastante oscuro en T2. Esta es la imagen post-contraste, en donde ustedes pueden ver el quiste. Es diferente la localización al anterior, que este es más supracelular, pero ustedes pueden ver que ese quiste, ese nódulo brillante en T1 y oscuro en T2, que se considera por algunas personas patognomónico de un quiste de Rathke, y por la presencia de mucina, de cristales de colesterol. Es bastante característico. Ahora miremos este otro caso, donde ustedes tienen aquí una lesión que pareciera estar en la región del hipotálamo, entre el infundíbulo, se ve oscuro en T1, esta es una imagen post-contraste, y no hay realce. Se ve bastante brillante en T2. Pareciera una lesión quística, pero ustedes ven en la secuencia FLAIR, no suprime. Se ve con lo que le llaman esa imagen sucia de flare. Y el dinero está pues aquí en la imagen de difusión, donde se ve sumamente brillante, como casi como un foco, una bombilla de luz, ¿no? Sumamente brillante la imagen de difusión, pero para ese grado de brillantez no se ve tan oscura en el mapa ADC, y eso es característico de un epidermoide. El epidermoide, antes de que tuviéramos a disposición de nosotros las imágenes de difusión, estos se diagnosticaban de esa manera, se miraban quísticos en T1, en T2, no tenían contraste, pero en la imagen FLAIR tenían esta llamada imagen sucia. Y con la difusión pues podemos ver que ahora hay bastante señal. Y esa señal en la imagen de difusión no es solo por restricción de la difusión, es por eso que no se ve tan oscura en el mapa ADC, sino que es una combinación del llamado T2 shine through y algo de restricción de la difusión. Por eso es que se ve tan brillante en difusión, pero no tan oscura en el mapa ADC, que es característico de los epidermoides. Estas son lesiones que son inclusiones epiteliales cuando se cierra generalmente el tubo neural. A veces por atrapamiento de células cuando hay cirugía, muy rara vez trauma. Epidermoide, dermoide tienen bastantes similitud. Histológica, la diferencia principal es que los epidermoides no tienen apéndices de piel, apéndices cutáneos, como glándulas sebáceas, pilosas, etc. Y son mucho más comunes que los dermoides. La mayoría están localizados, intracranealmente están localizados en el ángulo cerebelopontino, pero un 15% pueden presentarse en la región celar, y esencialmente estos vienen a representar, como son elementos epiteliales, vienen a representar esencialmente una masa de células de piel en la región equivocada. Como son esencialmente células de piel, la degeneración maligna, que es rara, va a ser generalmente a carcinoma de células escamosas. Ahora, un caso diferente de un paciente eh, pediátrico, en donde ustedes ven una masa. Este es un paciente muy joven que ustedes pueden observar, probablemente un neonato, y lo pueden ustedes observar o hacer esa caracterización porque la glándula pituitaria anterior es bastante brillante, como el caso que vimos al inicio, y tiene una masa que es oscura en T1 sin contraste, se ve brillante en T2, pero aquí, a diferencia del caso anterior, sí suprimen con la imagen FLAIR. Ese es un típico quiste aracnoideo, que no es un diagnóstico difícil. Ahora bien, aquí tenemos otra masa en la región celular, en donde ustedes pueden ver que la imagen T1 sin contraste, similar al quiste de la hendidura de Rathke que vimos anteriormente, se ve brillante, sin contraste, pero a diferencia del anterior, y lo que no nos gusta en esta imagen son dos cosas. Una es que hay realce de la pared de la lesión, y la otra es que hay realce de este nódulo posterior. Entonces, esto no lo podemos llamar un quiste de Rathke, este es un craniofaringioma. El craniofaringioma típico, el que ustedes ven aquí, es el craniofaringioma adamantinomatoso, como ven ustedes en este niño de 7 años, donde ustedes ven una masa que es parcialmente sólida, parcialmente quística, con algunas calcificaciones en la región celular y supracelular, que en un paciente pediátrico es un craniofaringioma hasta que no se demuestre lo contrario. Ustedes pueden ver aquí la expansión que ocurre. Es una masa de crecimiento relativamente lento. Ahora se sabe que
que son dos entidades diferentes. Antes se pensaba que era un subtipo amantinomatoso que se presentaba en niños y un subtipo papilar en adultos. Ahora se sabe que son entidades que molecularmente provienen de etiologías diferentes, pero los dos se llaman ahora craniofaringiomas. Uno es el adamantinomatoso y el otro es el papilar. Los dos se originan de la bolsa de Rathke. Y recuerden ustedes esa ruta embrionaria donde se forma ese divertículo de la cavidad oral hacia el diencéfalo. Ustedes pueden observar craniofaringiomas en cualquier punto de esa trayectoria. Es más común observarlos alrededor del infundíbulo, pero ustedes pueden observarlos incluso completamente extracraneales, como en el caso de este paciente, en donde ustedes pueden ver una masa que es bastante eh, similar a lo que ustedes esperarían de un craniofaringioma antinomatoso intracraniano, en cuanto ustedes van a ver que es una masa heterogénea, parcialmente quística, parcialmente sólida, con calcificaciones, pero está completamente extracraneal. Y ustedes pueden ver cómo un diagnóstico así sería bastante difícil de hacer en prospectiva. Y ahora el otro tipo de craniofaringioma o el otro craniofaringioma es el craniofaringioma papilar que se da más en adultos. Son craniofaringiomas que van a ser más frecuentemente sólidos, van a tener menos componentes quísticos, con menos frecuencia y generalmente no van a presentar calcificaciones. Dos entidades diferentes según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Ahora aquí tenemos el caso de una niña de 10 años que se presentó con lo que se pensaba era hipertrofia de la adenoides. Fue a que la evaluaran y eso llevó a encontrar una masa. Pueden ver ustedes aquí que la adenoides se ve acá arriba, pero una masa que está en la parte inferior del clivus con extensión intracraneal, bastante captación de contraste. En la tomografía ustedes pueden ver la apariencia erosiva de esta masa, bastante brillante en T2, que es una característica bastante distintiva. Y además, lo que se ha referido como un patrón en panal de abejas, en donde ustedes pueden ver una presencia de diferentes septaciones dentro de la lesión, bastante característico de un pordoma, especialmente este grado de brillantez. La mitad de los craniofaringiomas se presentan en la región sacrocoxigia, pero aproximadamente un tercio de ellos ustedes los van a encontrar en la base del cráneo, que pueden extenderse a la región celar o paracelar. Y lo que ustedes observan aquí como bastante brillante en T2 es por la presencia de lagos o lagunas de necrosis rodeado de células epitelioides, lo que le da esa apariencia de panal de abeja. El realce puede ser bastante variable. El que vimos en el caso anterior tenía bastante contraste, pero es bastante variable. Hay algunos casos que muestran muy poco contraste y hay un estudio con, no son tantos casos, pero se sugiere que los pacientes que tienen más realce tienden a tener un pronóstico más pobre. El tratamiento generalmente es un tratamiento quirúrgico. Es un tumor que no da metástasis, pero la recurrencia local es alta. Y ese es el caso de la que les presenté, de la niña que se presentó con lo que se pensaba era hipertrofia de la adenoides. Esa es una imagen cis con contraste y de manera similar como les había demostrado anteriormente, por la presencia de realce del contraste, ustedes van a poder tener diferente caracterización anatómica. Aquí ustedes pueden observar la hipertrofia de las adenoides, ese patrón tigroide que les dice que esto es tejido normal, a diferencia de este tejido que es el tejido neoplásico. Es una cosa que les muestra acá y también por la presencia de realce de los senos de los plexos venosos. Ustedes pueden ver la dura, el plexo venoso y la columna. Y ustedes pueden observar aquí que hay una ruptura de la dura donde hay extrusión del tumor hacia el espacio de la fosa craneal posterior y eso obviamente les va a aumentar el riesgo de infecciones y riesgo de fugas de líquido cefalorraquídeo. Es un caso característico con cordoma. Esto disminuye o empeora el pronóstico del paciente cuando ustedes tienen ruptura de la dura. Este es un caso de un paciente normal, solo para mostrarles la fisura petroclival. Aquí eso pueden ver ustedes aquí simétrica bilateralmente. Y aquí en este otro paciente ustedes pueden ver que hay un proceso erosivo del lado izquierdo. Le hacemos una resonancia. Ustedes pueden ver una imagen T1 oscura con bastante contraste. Y algo similar a la lesión anterior, esta es bastante brillante, bien circunscrita en la resonancia, bastante brillante en T2
y corresponde a esa área de una apariencia permeativa. Tal vez ustedes pueden pensar que hay una matriz en manera de arcos y puntos. Este es un caso clásico de un condrosarcoma que se puede ver bastante similar a un cordoma, pero tienden a ser un poco menos centrales. Los cordomas tienden a ocurrir más en la línea media por la presencia por su, cuando se cierra el tubo neural, a diferencia de los condrosarcomas que tienen que estar más localizados hacia áreas donde hay sincondrosis. Son tumores que pueden ocurrir en la base del cráneo, relativamente indolentes y son menos agresivos que el cordoma, tienden a crecer un poco más despacio. Y la mitad pueden tener esa matriz condroide que le llaman, con puntos y arcos, pero a veces es difícil saber si realmente es una matriz condroide o si ustedes están viendo restos de un proceso erosivo del hueso. Y este estudio de la AJNR demostró que con la imagen de difusión ustedes pueden encontrar diferencia entre grupos de pacientes con condrosarcomas y cordomas en cuanto a que los cordomas, que son tumores más agresivos, van a tender a ser tumores que son más celulares. Y si ustedes recuerdan, los tumores que son más celulares, vamos a esperar que tengan menos agua, menos difusión del agua. Entonces van a verse más oscuros en el mapa ADC porque van a tener una mayor restricción a la difusión. Y lo que se encontró en este estudio es que los cordomas tendían o tienden a tener valores ADC más bajos, indicando que hay mayor restricción de la difusión comparado con los condrosarcomas. En otras palabras, si ustedes tienen una lesión y no están seguros si es un cordoma o un condrosarcoma, las lesiones que son más oscuras en el mapa ADC, es más probable que vaya a ser un cordoma. Ahora, entre diferentes tipos de cordomas, que está el cordoma clásico o está el cordoma pobremente diferenciado, que es más agresivo, dentro de ese subgrupo de cordomas no había una diferencia significativa. Y aquí tenemos también otra vez una imagen altamente ponderada en T2 después de la administración de contraste, en donde ustedes pueden observar que hay captación de contraste en el tumor y pueden ver aquí la ruptura de la dura, similar al caso del cordoma anterior. Hay ruptura de la dura y hay una parte del tumor que se está extruyendo hacia la fosa posterior. Aquí pueden ustedes observar el nervio abducente o sexto par craneal del lado derecho. Aquí tenemos el del lado izquierdo. Vean ustedes cómo el tumor empieza a empujar el sexto par craneal del lado izquierdo. Esta es una imagen sagital en donde ustedes pueden ver la ruptura de la dura que habíamos hablado y cómo se eleva el sexto par craneal por efecto de masa del tumor, y el sexto par craneal del lado normal, que es el lado derecho. Ustedes pueden observar cómo penetra la dura para entrar en el seno cavernoso. Una gran cantidad de detalle que les puede dar. Y no necesitan, idealmente, bueno, se recomienda hacerlo en 3T, pero este creo que es 3T, pero muchas de las imágenes que tengo es en 1.5. O sea que ustedes pueden tener una imagen de buena calidad en diferentes magnetos. Ahora aquí tenemos un paciente que se le había hecho una tomografía de cabeza por un posible evento cerebrovascular y se le encontró esta lesión del lado derecho de la base del cráneo, en donde ustedes pueden ver que la lesión es bien demarcada, lo que nos indica que es probablemente de crecimiento relativamente lento. Se ve oscura en la tomografía. Hacemos una resonancia y en la imagen T1 sin contraste podemos ver que es bastante brillante y bastante brillante en T2 en una parte, otra parte es más oscura. Esa parte más oscura en el T2 muestra algo de la restricción a la difusión. Y aquí la vemos en una imagen coronal CIS, en donde ven la carótida interna del lado derecho. Y bueno, esto por la apariencia, más que todo en la imagen T1 y en la tomografía, es bastante característico de un granuloma de colesterol. Tal vez no muy frecuente ver restricción de la difusión, pero esta restricción de la difusión se debe a la presencia de hemorragia. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en la imagen T2 es la presencia esencialmente de restos hemorrágicos, hematoma, que puede mostrar restricción de la difusión y a veces nos puede confundir un poco la imagen, pero basados en la imagen T1, pues es bastante característico de un granuloma de colesterol. Hay diferentes teorías, pero se piensa que eventualmente lo que pasa es que hay una ruptura de las celdillas mastoideas y entonces hay sangrado recurrente
con ese sangrado recurrente, lo que pasa es que hay un proceso granulomatoso en donde hay inflamación y hay degeneración hacia cristales de colesterol, lo que le da esa apariencia brillante a la imagen T1. Aquí tenemos otro caso diferente del otro lado, en donde en la imagen T1 sin contraste podemos ver también pues, una masa que es expansiva, brillante en su mayoría en T1, pero podemos ver unas áreas que son heterogéneas en la parte posterior. En la imagen T2 podemos ver que lo que esto representa es un coágulo en la pared del quiste. Aquí podemos ver un pequeño nivel hemorrágico en la parte dependiente de la lesión. Ahora, hay algunas variantes anatómicas que nos pueden causar problema. Una de ellas es la neumatización asimétrica. Como ustedes saben, la neumatización es bastante variable. Puede ser asimétrica, que un lado esté neumatizado y el otro lado no. Y eso nos puede causar problemas a veces. Aquí tenemos neumatización del ápice petroso del lado derecho solamente. En el lado izquierdo, lo que tenemos aquí es médula ósea. Entonces, médula ósea grasa, que en la imagen T1 que se ve brillante. Entonces, si ustedes lo están evaluando, puede llamar la atención de que hay una lesión aquí, pero eso solamente es grasa por neumatización asimétrica. Otro que puede pasar también es fluido atrapado. Aquí tenemos neumatización de los dos ápices petrosos, pero solamente de un lado hay fluido. Y si ustedes hacen una imagen T2 con saturación grasa, ustedes van a ver una aparente lesión que puede estar circunscrita en esa área. Y la clave aquí para diagnosticarlo es demostrar que no es una lesión expansiva y ustedes pueden ver todavía las septaciones del ápice petroso, están preservadas. Pueden verlas en la tomografía y pueden verlas también a veces en la resonancia. Eso les puede decir con confianza de que esto es simplemente fluido atrapado y no hay nada que hacer quirúrgicamente o otro tipo de tratamiento. Esto es otro que puede dar problema a veces y de vez en cuando llega un paciente en quien se piensa que hay una lesión en la base del cráneo, región celar o paracelar, del esfenoides específicamente, que a veces se refiere para biopsia. Pues ustedes pueden ver aquí una apariencia relativamente característica en donde tenemos los senos esfenoidales y posterior al seno esfenoidal tenemos aquí yo le llamaría una pseudolesión porque no es una lesión de verdad. Si ustedes observan con detenimiento, puede tener una apariencia relativamente pareciera como que es médula ósea, ¿no? En cómo se ve en la tomografía, puede ser un poco expansiva incluso. Y aquí pueden ver en la imagen de, de tejido blando que hay densidad grasa. Y muchos de ellos tienen densidad grasa, no todas tienen densidad grasa. Algunos de estos tienen aumento en la señal T2 por micro quistes que se pueden formar dentro de esta área. Pero esta es la llamada neumatización arrestada o neumatización paralizada que nos produce esta pseudolesión, de la cual no hay que intervenir por la apariencia relativamente característica. Ustedes tienden a observar un seno esfenoideo que es un poco más pequeño, que puede estar adyacente a esta pseudolesión. Ahora, este es otro caso importante que también siempre tenemos que tener en mente cuando tenemos una masa en la región celar o paracelar, porque pueden ser bastante heterogéneos, una presentación un poco inusual o bizarra. Y lo que me estoy refiriendo es esta masa del lado derecho acá, como ustedes pueden observar. Es interesante que en la imagen T1 coronal ustedes pueden ver sin contraste, hay una parte que es brillante, intrínsecamente brillante. Y después de la administración de contraste, ustedes pueden observar que hay un área que realza ávidamente. Esa misma área es bastante oscura en T2, en parte. No hay mucha señal en la imagen T2. Pero lo que aquí nos da el diagnóstico principalmente es la presencia de esos artefactos de pulsación vascular. Entonces, esto es un aneurisma gigante. Entonces, es importante diagnosticarlos porque cuando ocurren en esta área pueden tener una apariencia bastante heterogénea, bastante atípica, en donde puede haber realce en algunas partes, puede haber partes que son brillantes en T1 por la presencia de trombosis parcial, puede haber realce por la presencia de tejido de granulación,
y no es algo que no quieren biopsiar. Yo he sabido personalmente de 2 casos que fueron biopsiados, eh, y afortunadamente lo único que se biopsió fue la parte posterior que estaba trombosada. Los pacientes sobrevivieron, 2 pacientes diferentes. Y supe de otro caso en un muy buen lugar, en donde el paciente se le había dado seguimiento por una masa de la base del cráneo, pero alguien se dio cuenta el día de la operación. Este era un paciente relativamente joven. Alguien se dio cuenta el día de la operación, viendo el estudio de resonancia preoperatorio, que algo no cuadraba, que había artefacto de pulsación, había una parte que era bastante oscura en T2, y esta persona sospechó que esto iba a ser un aneurisma. Entonces pararon la operación, hicieron una angiografía dentro de la sala y se demostró que era un aneurisma gigante. Eso es algo que siempre hay que tener en mente en el diagnóstico diferencial de masas celares y paracelares. Tenemos un paciente diferente con cefaleas y con engrosamiento general de tejidos blandos, de las manos, de las articulaciones. Ustedes pueden ver aquí en parte de lo que ven del calvario, que se ve bastante engrosado. Es un paciente con acromegalia, y si ustedes observan aquí hay una lesión en la región pituitaria, pero lo interesante aquí es que es bastante oscura en la secuencia T2. Es muy difícil de observar en la secuencia T2. En la secuencia T1 post-contraste tiene una captación disminuida de contraste. Es más fácil observarla aquí, pero bastante oscuro en T2. Y esta es una característica de ciertos adenomas somatotrofos en pacientes con acromegalia, específicamente los que tienen granulación densa, que son los que tienden a responder mejor a análogos de la somatostatina, que es como se tratan varios de esos pacientes. Entonces va a ser difícil observarlos cuando son de granulación densa porque se ven bastante oscuros en la imagen T2. Este es otro paciente diferente del mismo lado, del lado derecho, que también tiene una característica bastante similar, bastante oscuro en la imagen T2. Y la otra característica de estos adenomas somatotrofos es que tienden a ser más frecuentemente infracelares. Es decir, que con cierta frecuencia no van a involucrar significativamente la glándula pituitaria. Al contrario de cuando ustedes esperan encontrar un adenoma, un macroadenoma, generalmente la glándula pituitaria no va a ser normal, ¿no? Pero estos tienden a ser relativamente exofíticos y pueden extenderse más a la región infracelular. Y también por esa misma ruta que habíamos hablado de la bolsa de Rad, que esa ruta embrionaria también nos va a explicar por qué nosotros vamos a encontrar macroadenomas en diferentes localizaciones, y a veces pueden ser completamente eh, extracelares encontrados en la cavidad nasal. Y si ustedes observan aquí, esos son casos diferentes en diferentes localizaciones. Muchos de ellos tienden a tener una textura que es más o menos como microreticular, como ustedes pueden observar en este paciente. No es completamente patognomónico, no todos lo tienen, pero esa especie de microreticulación es relativamente característica de los adenomas pituitarios. La restricción de la difusión también es relativamente común y característica de adenomas pituitarios, a pesar de que no son lesiones, la mayoría de ellos no son lesiones malignas. Nosotros tendemos a usar las secuencias de difusión, el mapa ADC, para tratar de determinar si algo es posiblemente maligno, ¿no? Pero esta es una de las excepciones, los macroadenomas, que pueden verse oscuros sin necesidad de ser malignos. Aquí tenemos uno con una localización completamente extracelular. Va a ser muy difícil de hacer ese diagnóstico prospectivamente. Ahora, uno de los problemas con estos adenomas cuando crecen bastante es que pueden invadir el seno cavernoso y pueden tener hemorragia, van a crecer más allá de lo que les permite su vascularización, que tenemos uno en la imagen T1 sin contraste, donde hay una parte brillante aquí arriba que corresponde a hemorragia. Y también tenemos una extensión bastante severa. Son tumores que, a pesar, digamos, de este caso, claro que hay malignidades, hay carcinoma pituitario, bastante raro, pero carcinomas que son histológicamente, perdón, adenomas pituitarios que son histológicamente benignos, como este, pueden tener un comportamiento biológicamente agresivo.
¿Y por qué es importante saber si hay invasión del seno cavernoso? Porque eso va a aumentar la morbilidad y la mortalidad quirúrgica. Y el hallazgo por imagen que es más predictivo de invasión del seno cavernoso va a ser el envolvimiento carotídeo. Hay diferentes estudios, hay diferentes clasificaciones. Está la clasificación NOSP, que es la que se utiliza, siento yo, más comúnmente. Este es un estudio del Radiology ya hace ya varios años, en donde lo que demostraron es que si en esta ilustración coronal, si había envolvimiento carotidio de más de 2/3 de la circunferencia de la arteria carótida interna en el seno cavernoso, el paciente tenía un valor predictivo positivo de invasión del seno cavernoso de ese lado. O si había obliteración del llamado compartimiento del surco carotidio, que es este compartimiento que está marcado aquí en naranja, si había invasión del compartimiento del surco carotidio, entre la carótida y el hueso esfenoidal, esos pacientes también tenían, casi todos tenían invasión del seno cavernoso. Este es un paciente con obliteración del compartimiento del surco carotídeo del lado izquierdo. Es un hallazgo predictivo pues, positivo bastante alto. Ahora, aquí tenemos diferentes casos de diferentes patologías que se ven bastante similares. Aquí tenemos el caso que les mostré del adenoma pituitario, localización bastante, una localización anterior, ¿no? Que pareciera que podría ser una malignidad sinonasal. Aquí tenemos un carcinoma de células escamosas, una localización similar. Aquí tenemos un carcinoma de células nasofaringeas, también que tiene una localización similar. Y pueden ver ustedes aquí que todos muestran restricción a la difusión. Y a veces el diagnóstico va a ser difícil. Va a ser difícil, especialmente si ustedes no tienen una afectación muy clara de la glándula pituitaria. Si ustedes ven ese patrón microreticular, puede ayudar, pero no es completamente específico y todos, como vemos aquí, pueden mostrar restricción a la difusión. Ahora yendo al otro lado del espectro, aquí tenemos un microadenoma, en donde ustedes pueden observar del lado derecho, que a veces pueden ser difíciles de diagnosticar. Tratamos de observarlos en por lo menos dos planos, porque a veces es mucho artefacto, a veces hay artefactos de pulsación que nos pueden causar problemas. La mayoría de ellos los pueden detectar sin necesidad de imágenes diagnósticas, pero aproximadamente 20 a 30% de ellos van a necesitar que ustedes tengan algún tipo de estudio dinámico. Lo que se hace generalmente es obtener eh, imágenes de alta resolución a nivel de la pituitaria, 3 milímetros o menos, 10 a 15 segundos separados los intervalos en donde, como la glándula pituitaria tiene un realce, una captación bastante ávida de contraste, empieza a captar primero y el microadenoma tiende a quedarse atrás en las etapas iniciales del estudio dinámico y a medida que progresa se va llenando de contraste y puede ser que al final de la serie dinámica ustedes no lo puedan observar muy bien. Y están también los incidentales, los incidentalomas llamados, cuando nosotros encontramos una lesión en la glándula pituitaria, que, bueno, antes no sabíamos qué hacer con ella, le damos seguimiento, le hacemos estudios hormonales, ¿qué se hace con una lesión pituitaria que es relativamente común observarlas? Y este es un white paper del College Americano de Radiología, que salió ya en el 2018, que nosotros utilizamos siempre que encontramos una lesión incidental en la pituitaria, sea un quiste simple o una lesión que es quística sólida o mixta sólida y quística. Y dependiendo si es un quiste simple o si es sólida mixta y dependiendo del tamaño, dependiendo de su efecto de masa, ustedes pueden seguir el algoritmo y pueden ver ustedes que muchas de ellas que son masas sólidas o mixtas no necesitan recomendar más imágenes. Si son menos de 5 milímetros, ustedes le pueden recomendar que se correlacione con alguna historia de hipersecreción pituitaria o si es más grande, se puede considerar hacer alguna prueba de laboratorio para ver funciones endocrinas, o si es más grande y efecto de masa o hay invasión de estructuras circundantes, es cuando ya se piensa más en recomendar consulta con neurocirujano. Bueno, aquí tenemos una imagen de una paciente diferente que
y ustedes pueden observar una lesión sólida en la región supracelular. Involucra hipotálamo, parte del infundíbulo. Aquí tenemos parte del quiasma óptico, el nervio prequiasmático al lado izquierdo, lo pueden observar aquí. Y completamente inespecífico. Puede ser una gran cantidad de cosas. Ustedes van a necesitar más información. A veces puede ser que no sepamos qué es. Pero tenemos aquí más imágenes en donde ustedes pueden ver un proceso pulmonar bilateral. Y no voy a tratar de caracterizar más que eso porque soy neuroradiólogo. Pero vean ustedes aquí también que hay eh, linfadenopatía bilateral, hilar bilateral con calcificaciones. Es un paciente con sarcoidosis. Los pacientes con sarcoidosis pueden presentarse con masas en la región celular o supracelular y la gran mayoría de ellos va a tener enfermedad pulmonar. Es muy raro que ustedes vayan a encontrar sarcoidosis aislada en el sistema nervioso central, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Y más o menos entre 5 a 15% de pacientes con sarcoidosis pueden desarrollar enfermedad del sistema nervioso central. Y menos del 1% va a ser completamente aislado del sistema nervioso central. Y uno de los problemas con la sarcoidosis, que es lo que todos conocemos, es que puede verse como muchas cosas. Ya puede presentarse como una masa en diferentes espacios. En el sistema nervioso central, ustedes pueden tener una masa parenquimatosa, pueden tener masas o realce leptomeningio, como en este caso, que tenemos bastante realce leptomeningio clásicamente en la región supracelular. Aquí tenemos un paciente con una masa más distintiva. Una característica interesante es la presencia de hipointensidad de señal en las secuencias T2. Es bastante, relativamente característico de granulomas de sarcoidosis. Esos son granulomas no caseificantes, por lo tanto ustedes no van a encontrar necrosis, no van a encontrar porciones quísticas, van a ser granulomas cuando se forman, son granulomas sólidos y pueden verse bastante oscuros en T2. No es completamente específico para sarcoidosis, esencialmente cualquier tipo de proceso granulomatoso se puede ver oscuro en T2. Ustedes pueden ver tuberculomas que no han caseificado todavía, que se van a ver oscuros en T2. Pero puede ayudarles a pensar que ustedes están tratando un proceso granulomatoso. Un hallazgo que puede ayudarles, si ustedes lo encuentran en ese paciente, es la presencia de estas venas como en forma de sacacorcho, que están aumentadas de tamaño, parecen más varicosas a lo largo de las venas medulares profundas del cerebro, que se ocurre más o menos en un tercio de pacientes con neurosarcoidosis y les puede ayudar a sugerir el diagnóstico si ustedes no están muy seguros. No se ve en todos, pero sí es bastante sugestivo. No se sabe realmente por qué ocurre. Se piensa que es por un proceso inflamatorio. Sabemos que los pacientes con sarcoidosis tienen venulitis y se piensa que en estas venas, pues ese proceso inflamatorio podría llevar a dar esta apariencia. Es una apariencia que ustedes pueden ver también en pacientes con obstrucciones venosas de los senos durales, pero en los estudios que se han hecho de esto no se ha encontrado obstrucción venosa, o sea que hay otro proceso en la sarcoidosis que es lo que causa esta apariencia. Y aquí tenemos otro paciente en donde tenemos la apariencia de masa o aumento del tamaño de la glándula pituitaria, y eso es por la presencia de hipofisitis. Esto a veces puede causar un poco de confusión. La hipofisitis puede ser primaria o idiopática, generalmente por un proceso autoinmuno inflamatorio, o puede ser secundaria por diferentes patologías, procesos granulomatosos, drogas, inmunoglobulina G4, algunas de las hipofisitis que antes no se sabía que eran y se pensaba que eran idiopáticas, se les llamaba idiopáticas, se ha encontrado que pueden ser secundarias a inmunoglobulina G4. Y lo que ustedes van a ver es engrosamiento del infundíbulo. Recuerde que el infundíbulo, como habíamos visto en esa imagen KISS o CIS del principio de la charla, que el infundíbulo, el receso infundibular tiene que disminuir de tamaño a medida que se aproxima hacia la pituitaria, y ustedes aquí lo ven engrosado. Entonces eso es anormal, y ustedes pueden ver engrosamiento del infundíbulo con o sin aumento del tamaño de la glándula pituitaria. Aquí tenemos
caso de un paciente con hipofisitis por inmunoglobulina G4. No hay nada realmente eh, específico de esto, pero lo que les puede ayudar a ustedes es ver que además de que hay una masa en la región infundibular con realce bastante ávido, ustedes tienen otra masa en la órbita de izquierda, realce bastante ávido y se ve bastante oscura en la imagen T2. Ya habíamos hablado que muchos de los granulomas sólidos pueden verse oscuros, pues la enfermedad por inmunoglobulina G4 a veces puede presentar áreas de realce que se ven bastante oscuras en T2, y eso es más que todo por la presencia de, de un componente fibrótico que lo hace ver, le hace disminuir la señal en las imágenes T2, y es relativamente característico. Entonces, con la combinación de que la órbita está involucrada, tenemos una lesión en la región infundibular. Es algo que podemos nosotros por lo menos considerar dentro del diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos una paciente que había estado recibiendo esta droga ipilimumab, que es una droga de anticuerpos monoclonales, que se da generalmente para tratar pacientes con melanoma. Y aquí tenemos la paciente antes del tratamiento. Aquí tenemos la paciente 9 días después de que empezó la infusión de ipilimumab. Ustedes pueden ver que el infundíbulo está engrosado y la glándula pituitaria está aumentada de tamaño. Y si ustedes observan esto, pues la pregunta que nos viene a la mente primero puede ser, ¿es esto una metástasis? ¿No? Pues la melanoma, hemos visto metástasis a la glándula pituitaria, no es muy común. Sabemos que melanoma es una de esas patologías que puede dar metástasis a muchas partes. Esa es una metástasis, a veces es difícil, pero cuando el paciente está recibiendo ipilimumab, esto es lo más probable es que sea una hipofisitis relacionada con la administración de este medicamento. Son pacientes que se presentan con panhipopituitarismo. Y lo que tienen que hacerse es parar la droga y se les administra esteroides de alta dosis. Generalmente empiezan a retornar a su estado original. Que tenemos 5 días después de que se paró el ipilimumab, en donde ustedes pueden ver que la glándula ya empezó a disminuir de tamaño. Todavía no está completamente del tamaño normal, pero ya empezó a mejorar. Esta es una hipofisitis, y para que ustedes vean cómo puede parecer a veces una neoplasia inclusive. Y algo que también puede confundirse con neoplasia es la histiocytosis de las células de Langerhans. Hay diferentes tipos de histiocytosis. Vamos a hablar solamente de esta, principalmente en niños. Es rara, considerada ahora una neoplasia inflamatoria de células mieloides por la presencia de estas mutaciones BRAF V600, que son mutaciones oncogénicas. Entonces se tratan como una neoplasia inflamatoria. Principalmente huesos calvario, 5 a 10% pueden verse en el sistema nervioso central. Y la característica más distintiva es la presencia de diabetes insípida. Y ustedes van a ver, bueno, ahorita no tenemos la imagen T1 sin contraste, pero si usted tiene una imagen sin contraste, la otra característica distintiva es que ustedes van a ver ausencia del punto brillante correspondiente a la glándula pituitaria posterior. Bueno, Erdheim-Chester, esta realmente es otra histiocytosis, pero es una histiocytosis que es de células no Langerhans. Tiene una involucración multisistémica, el pronóstico es mucho más pobre. Aquí tenemos un paciente con involucramiento de la CIA turca, región paracelar, fosa posterior. Pueden ustedes ver masas extraaxiales que se pueden confundir con meningiomas o con otras neoplasias. Aquí tenemos otro paciente diferente en donde ustedes ven aquí que hay masas en las órbitas bilaterales. Realce bastante ávido, ven captación ávida de FDG PET. Y vemos otra masa adicional en la región supracelular. Aquí tenemos una imagen de tomografía coronal, reconstrucción. Ustedes pueden ver lo que se llama la aorta cubierta, y de un proceso inflamatorio que rodea la aorta. Y tenemos también ese proceso inflamatorio, lo que llaman los riñones peludos, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes que hay captación de FDG. Este es un caso de Rosai-Dorfman.
que es otro proceso inflamatorio que también puede presentarse. Bastante raro, pero esta constelación de hallazgos es bastante sugestivo de una enfermedad de Rosai Dorfman que puede presentarse como masas. Así que no todo lo que se presenta como masa es una neoplasia. Algunos pueden ser procesos granulomatosos, algunos pueden ser histiocytosis. Y bueno, ¿cómo podemos resumir? Vimos diferentes patologías, algunas de ellas pueden tener algunos hallazgos distintivos del quiste de la hendidura de Rathke. Recuerden ustedes ese nódulo brillante en T1, oscuro en T2, también la apariencia de ese boomerang, ¿no? Si ustedes ven alguna lesión quística y tiene una señal relativamente homogénea, pues es bastante distintivo. Hablamos del craneofaringioma, que ya sabemos que son dos entidades diferentes, una es más heterogénea, quística sólida, la otra es más sólida, sin calcificaciones. Vimos casos de epidermoides en donde hay un aumento bastante alto de la señal de difusión, que se ve oscuro en el flare, y el granuloma de colesterol. Vimos un caso o dos casos de lesiones que son expansivas, brillantes en T1, pueden tener áreas de hemorragia por hemorragias repetitivas. Vimos caso clásico de cordoma, bastante brillante en T2, lobulada, condrosarcoma, que puede verse una apariencia similar, pero tiende a ser más lateral generalmente y puede tener una matriz condroide. Vimos diferentes casos de adenomas pituitarios, vimos casos de invasiones cavernosas, vimos algunos casos con donde el adenoma se miraba bastante oscuro por la presencia de granulación densa. Recordemos que esos son granulomas somatotrofos, un hallazgo bastante interesante. Vimos casos de enfermedades granulomatosas con hipointensidad de señal, sarcoidosis. Recuerden esas venas a manera de sacacorcho. La mayoría de pacientes con enfermedad del sistema nervioso central van a tener hallazgos pulmonares o torácicos. Hipofisitis también vimos casos que pueden simular la presencia de neoplasia, así que es algo que también tenemos que considerar. Y por último vimos casos de histiocytosis que pueden también simular hipofisitis. Y con eso yo voy a concluir aquí y agradezco a todos sumamente su atención.